Y vamos a hacer otro ejemplo. Esto ya va a ser como más platicado. O sea, hay ciertas funciones que no necesitan como tanta justificación. Este, ¿cómo se dice? De por qué les corresponde ese rango y ese dominio. ¿Sí? Entonces, la función que vamos a analizar es esta: g de x es igual a x cuadrada. Y aquí nos ponen una tablita, ¿no? X, estos serían algunos elementos del dominio de la función, y estos serían sus correspondientes elementos de salida, es decir, estos son algunos de los elementos del rango. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes sustituyen aquí el valor de x, se darán cuenta que no hay ninguna operación prohibida. O sea, ustedes pueden sustituir ahí números positivos, negativos, enteros, racionales, irracionales, es decir, cualquier número real. Entonces, la gran mayoría de las funciones que vamos a estar analizando son funciones cuyo valores de entrada, que son estos del lado izquierdo, nada más que señalaba acá porque acá está escrita la fórmula, ustedes van a poder meter los números que sean. Entonces resulta que el dominio de esta función son todos los números reales, y se puede señalar de esta manera. O sea, en lugar de escribirlo como conjunto o desigualdad, se pone esta R, digamos, en negritas mayúscula. Entonces, la gran mayoría de las funciones con las que se trabaja, no analizamos, son funciones que toleran todos los números, y el dominio se señala de esta forma. ¿Sí? Ahora, esta operación, como ayer analizábamos, eh, hay que acordarnos que x cuadrada pues significa multiplicar x por x. ¿Sí? Significa hacer x por x. Ahí les pongo ese punto para hacer énfasis que se trata de una multiplicación, aunque es innecesario ponerlo. Entonces, cuando ustedes multiplican dos positivos entre sí, obtienen positivo. Cuando ustedes multiplican dos negativos entre sí, obtienen también otra vez un número positivo. Entonces se van a dar cuenta que el rango de esta función, el elemento de conjunto de salida, pues corresponde única y exclusivamente a todos los números positivos, que se suele señalar de esta manera. Se pone el conjunto de las x tal que x es mayor o igual. Perdón, el rango no son las x, son las y. Es decir, el valor de g, el valor ya de la fórmula, son todas las g de x, tales que siempre g de x va a ser un número positivo. Y vean, ustedes escojan el valor que quieran de la recta numérica, sustituyan en la función y van a ver que el valor más pequeñito que pueden obtener es el 0, y que siempre van a obtener números positivos. ¿Sí? Este rango para esa función, respetando la notación del libro, el rango de la función g, también se puede escribir así. Se puede poner como como un intervalo. Vamos a poder poner desde el número más pequeño, que es el 0, y puede valer 0 exactamente, 0 al cuadrado da 0, y pues esto puede ir hasta el número más grande, que ese número más grande pues le tendemos a llamar infinito. Entonces, el rango de esta función se puede señalar de estas dos maneras, y el dominio de esta función pues se puede señalar directamente como los números reales. ¿Sí? Que el simbolito de números reales lo tengo por acá. Entonces, otra vez, son algunas cuestiones muy simples, muy sencillas de lógica, de tratar de entender qué es lo que va pasando. ¿Sí? Ahora, por aquí aparecen unas definiciones extras. ¿Sí? Resulta que a veces a las funciones las clasifican como inyectiva o suprayectiva. ¿Sí? Entonces, las funciones inyectivas, que son siempre las que más nos gustan, vamos a la página de atrás. ¿Sí? Una función es inyectiva cuando ocurre lo de la figura 1.19a, que a cada uno le corresponde 1. Las funciones suprayectivas son aquellas donde, sin dejar de ser función, resulta que a un mismo elemento, que los elementos de salida se pueden repetir. Entonces, la función x cuadrada es un ejemplo de función suprayectiva. ¿Por qué? Porque al menos 3 y al 3 les toca el 9,
al menos 2 y al 2 les toca el 4, al menos 1.4 y al más 1.4 les toca 1.96. El 0 es el único elemento que va 1 a 1, y al 2 quintos y al menos 2 quintos les toca 4 sobre 25. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo como muy sencillo, muy lógico para encontrar rangos y dominios. También a veces, para señalar que se trata de puros números positivos, se le pone a la R un superíndice con un signo más. Entonces, por ejemplo, esto también lo pudimos haber escrito así. Entonces, lo que hace a veces muy tedioso el curso de Mate 4, sobre todo al principio, que vas descubriendo que hay muchas notaciones, hay muchas maneras distintas de encontrar las cosas, o bueno, más bien de describirlas, ¿sí? Y hay que familiarizarse sobre todo con la notación. Entonces, como verán, son ideas muy básicas, muy sencillas, pero normalmente uno ve este símbolo por primera vez en su vida, o uno ve una escritura de este tipo y uno se espanta o uno se saca de onda porque no sabes qué significa esto, ¿sí? Entonces, lo más importante ahorita en estas primeras clases, sobre todo el primer parcial, es que se familiaricen con la notación. Esto significa, el rango de la función x es el conjunto de los valores g, tal que g de x siempre es mayor que 0. O simplemente el rango de la función x son todos los reales positivos. O sea, vean que todos estos símbolos significan una frase y podemos ir leyendo la frase. No sé si haya alguna duda o comentario con este ejemplo que acabamos de ver. Para encontrar el rango y dominio de la función g de x igual a x cuadrada. Pues bueno, si no, vamos a lo que sigue. Acá tenemos otro ejemplo de función. Por ahí cuando llevaron... bueno, pues están llevando el curso de Física 2. En el siguiente parcial del curso de Física 2 con el profe Bermúdez, van a ver las fórmulas para transformar de grados Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo todas las fórmulas que de hecho se ven en física son ejemplos de funciones para que se vayan dando una idea. Entonces, en el ejemplo de la tabla 1.3 hay una función que les dice que si ustedes cuentan el número de chirrillos o de que hacen los grillos, ustedes pueden encontrar una cierta temperatura. Entonces puede haber ejemplos tan hipotéticos como esta, ¿sí? Y les dan esta regla de correspondencia, los chirridos y la temperatura, ¿sí? A mayor cantidad de chirridos van a encontrar mayores temperaturas. Entonces, si ustedes quieren encontrar el rango y el dominio de estas funciones, por ejemplo, esta es una función que no tiene ninguna limitación en sus valores de entrada, que es el número de chirridos, y si se fijan, el valor más pequeño del número de chirridos, es decir, no puedes tener chirridos negativos, o sea, no puedes tener menos 1, menos 2, menos 3, eso no tiene sentido. El número más pequeño empieza en el 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dominio de esta función son todos los reales positivos, ¿sí? Que aquí escribiendo en una nueva en un nuevo editor, dejen esto minimizarlo para que no nos estorbe. Entonces aquí la función es la temperatura en grados Fahrenheit es función del número de chirridos. Entonces los chirridos los voy a representar con la letra C, y la fórmula que nos están dando es los C chirridos, ¿sí? O bueno, respetando acá les ponen una N mayúscula, entonces vamos a usar mejor esa N mayúscula, ¿sí? Entonces es N más el número 40. Entonces cuando no hay chirridos estamos a 40 Fahrenheit. Cuando hay 15 chirridos, pues bueno, vamos a estar a 55 Fahrenheit y así sucesivamente. Entonces decimos que N, que el dominio de N, ¿sí? O más bien el dominio de esta función que le llamamos T subíndice F, pues es cualquier número positivo. Entonces podemos poner aquí la R para representarlo de una manera más compacta. Entonces el dominio de esta función son todos los números positivos, ¿sí? Desde el 0 hasta el infinito.
el rango de esta función va a corresponder, el valor más pequeño que puede tener, vean que es 40. Y aquí se ve, hicieron una gráfica con estos valores y se formó esta línea recta. Entonces el valor más pequeño que puede tener es 40. Entonces el rango de esta función lo tenemos que poner forzosamente con un intervalo. Y puede ir desde 40 hasta, obviamente, un número infinito. Entre más chirridos tengan, ustedes van a tener más temperatura. Entonces, nuevamente vean cómo encontrar el rango y el dominio de estas funciones sencillas. Tiene que ver con un proceso de lógica o de entender qué es lo que hace la fórmula. ¿Sí? Y lo interesante de estos ejemplos es que ya no son, o sea, a pesar de que nos presentan la tabla de valores, vean que yo estoy considerando más valores que ya no están en la tabla. ¿Por qué considero más valores? Bueno, vean que se puede hacer una gráfica, ¿sí? Entonces, una característica muy interesante que tienen todas las funciones es que se pueden hacer gráficas con ellas, ¿sí? Estas tablitas, los circulitos, los círculos, el nombre correcto son diagramas de Venn, es así como se dice en teoría de conjuntos. Los diagramas de Venn o las tablitas o todo eso siempre lo vamos a poder colocar con la ayuda de una gráfica, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es ir otorgando valores a la variable independiente, ¿sí? Que siempre se representa en el eje horizontal, y vamos calculando los valores de salida que siempre se representa en el eje vertical. Entonces a estas gráficas les llamamos gráficas X en función de Y, o número de chirridos en función de la temperatura. Es normalmente como les llamamos. Aquí viene otro ejemplo. Les ponen esta tabla, ¿sí? Esta tabla es para dibujar la función de cómo con distintos diámetros ustedes van obteniendo distintos perímetros. ¿Dónde puede ser esto útil? Imagínense que ustedes trabajan en alguna industria que fabrique latas o fabrique recipientes cilíndricos donde ustedes tengan que guardar cosas, ¿sí? O donde ustedes quieran decorar latas con hilo o con estambre, o tengan que decorarlo con algo que se enrolla, ¿sí? Entonces, midiendo el diámetro, ustedes van a saber cuántos metros o cuántos centímetros van a necesitar de cinta, y pueden hacer una tablita. Por ejemplo, si la lata, si le quieren poner una vuelta de adorno de estambre, bueno, si esto mide 2 centímetros, pues van a necesitar 6.3 centímetros de, ¿cómo se llama? De estambre para decorar. Si tienen un diámetro de 3.5, pues necesitan 11 centímetros para decorar, ¿sí? Si su recipiente es de 4 centímetros de diámetro, necesitan 12.6. Entonces es el tipo de utilidad que tienen el pensar en términos de funciones, que tú puedes irle dando los valores de entrada o los valores estándares con los que tú trabajas para lo que diseñas, para lo que vendes a un trabajador, y él sabe cuánto material necesita para decorar o cumplir con la función. Esto pueden ser agujetas, esto puede ser útil para medir metros de cable, ¿sí? O sea, cualquier cosa que tenga que ver con un diámetro y un perímetro, ¿sí? De cualquier cosa que tenga forma de circunferencia o perfil circular, pueden utilizar una función como esta, y aquí les presentan la tablita, ¿no? Tengo una, ¿cómo se llama? Y aquí tenemos en la figura valores que de hecho no están considerados. Por ejemplo, si se fijan, aquí no aparece el 3. Entonces, mira, si tengo 3, pues voy a necesitar un poquito, un valor por debajo del 10, ¿no? Entonces es como hacemos las representaciones gráficas de estas funciones. Y nuevamente, el rango y el dominio de una fórmula como esta es, pues bueno, un diámetro. Para que tenga sentido necesitamos que valga un número mayor que 0. Entonces el dominio son todos los reales positivos, y los valores de salida son también todos los reales positivos, porque pues esto nos debe de estar produciendo números positivos. Entonces vean cómo de una gráfica también es bastante fácil poder inferir los valores de rango y de dominio, ¿sí? Por ahí alcanzo a ver un mensaje. Dice Alexa que tiene problemas con el internet. Acuérdense que todas las clases las grabo precisamente
para que las puedan revisar más tarde y si tienen problemas de conexión o algo los puedan checar. Entonces, ya para ir finalizando el tema de hoy, o la idea principal del día de hoy, es que todas las funciones se pueden representar mediante gráficas. Y este es uno de los métodos más sencillos que hay también para que puedan encontrar el rango y el dominio de una función. El rango va a estar relacionado con el eje Y y el dominio va a estar relacionado con el eje X. Entonces, si ustedes tienen una ecuación y hacen un dibujo o una relación matemática, por ejemplo, aquí van a darse cuenta que esta línea no es, o sea, llega hasta aquí, pero ustedes pueden seguirla dibujando para acá. Entonces, si les ponen este dibujo y les piden cuál es el dominio y el rango, pues el dominio es cualquier X real, el rango es desde donde aparece en el eje Y hasta donde llegue. Entonces, aquí a ojo de buen cubero, aquí va el 2, entonces aquí parece la mitad, este debe ser el 3, entonces el rango de esta función es desde menos 3 hasta infinito, porque esta cosa sigue creciendo, y el dominio es cualquier número de la recta numérica. Si tú empiezas a dar valores más hacia la izquierda, pues bueno, vas obteniendo valores más hacia arriba. Si tú vas dando valores hacia la derecha, sigues obteniendo valores hacia arriba. Entonces vean cómo, volteando a ver la gráfica, ustedes pueden conocer el rango y el dominio de la función o de la relación que está en cuestión. Por ejemplo, aquí esta gráfica va desde menos 8 hasta más o menos, este valor debe ser un 6, este debe ser un 7, va desde menos 8 hasta 7. ¿Sí? Entonces el dominio de esta función, así como está dibujada, bueno, ahorita vamos a ver que de hecho esta no es una función, ¿sí? Esta es una relación, pero las relaciones también tienen rango y dominio. Entonces esta va desde menos 8 hasta menos 7, ¿sí? Su dominio y su rango pues va a ir más o menos desde menos 5 hasta el valor máximo, que debe ser 8.5, 8.3. Ahí se ve el dibujo. Entonces, teniendo la gráfica de una función, y por eso les había comentado que vamos a estar utilizando mucho la aplicación de GeoGebra, ¿sí? Con un graficador vamos a poder discernir muy rápidamente cuál es el posible rango y dominio de la función antes de meternos con algún procedimiento matemático. Entonces, el dominio tiene que ver con qué partes del eje X utiliza. Por ejemplo, el dominio, esta no es una relación, esta no es una función, esta es una relación, la figura 1.22. Entonces, el dominio de esta relación es desde 0 hasta infinito. ¿Por qué no tiene números negativos? Porque no hay gráfica en los números negativos, ¿sí? Y su rango, los valores en X que va, en Y, perdón, que va a ocupar, es desde menos infinito hasta infinito, porque si tú sigues aquí graficando, esta sigue subiendo. Y si tú sigues graficando aquí, pues esto sigue bajando, ¿sí? Por ejemplo, esta última, que es una función, vamos a ver que si continuamos o extendemos las líneas, esta función puede ir desde menos infinito hasta infinito en el dominio, y también puede ir desde menos infinito hasta infinito en el rango, ¿sí? Entonces, si ustedes continúan la gráfica, esto sigue subiendo. Si esto continúa la gráfica, sigue bajando, y por ende sigue avanzando a la derecha y a la izquierda. Entonces, hay funciones como esta que no tienen ninguna restricción, que ustedes pueden colocar cualquier valor de entrada y también van a poder obtener cualquier valor de salida, ¿sí? Las funciones, cuando repiten sus valores en el eje Y, es decir, el conjunto de salida, les llamamos suprayectivas, como esta, ¿sí? Estas dos de aquí no son funciones, son relaciones. Y esta es una función inyectiva, es decir, a cada X le corresponde un solo Y, sin que se repitan los valores. Ahora, profe, ¿cómo le hizo para saber que estas dos son funciones y que estas dos son relaciones? De ver la gráfica. Para hacer eso se utiliza una técnica conocida como la prueba de la línea vertical. Las gráficas de las funciones, cuando ustedes les hacen una línea vertical, solamente las van a atravesar en un punto. En cambio, a esta, si ustedes le hacen una línea vertical aquí, van a ver que la pueden atravesar 1, 2, 3 veces. Es decir, a un solo valor del conjunto de entrada, por ejemplo al 4 le corresponde el valor de salida 2, y le corresponde el valor de salida 7, y le corresponde el valor de salida menos 4.5. Entonces vean cómo
aquí a una x le tocan muchas y's, cosa que está prohibida para las funciones, ¿sí? Lo contrario si era válido, se pueden repetir las y's. Entonces, si ustedes hacen líneas verticales aquí, se van a dar cuenta que solo atraviesan la función en un punto. Y aquí va a haber secciones donde la van a atravesar en más de un punto. Por ejemplo, la gráfica 1.22b, si ustedes hacen las líneas verticales, se van a dar cuenta que en el 0 atraviesan una vez, pero en cualquier otro punto siempre van a atravesar dos. Entonces, a un solo valor de x le corresponden dos valores de salida en y. Y eso significa que no le podemos llamar función, es una relación. Aquí, si ustedes hacen líneas verticales, solo van a ir encontrando un valor de corte. Y donde se ve esto bastante claro, ya son en las gráficas de acá. Entonces, estas dos son funciones. ¿Por qué? Porque no importa dónde la cortes, tú solo puedes encontrar un punto donde las atraviesa, que aquí son los puntos A, B y C, aquí son los puntos A, B y C. En cambio aquí, una línea vertical te genera dos o más. Con una vez que genere dos cortes en una sola parte de la gráfica, eso automáticamente la convierte en relación. Para que sea función, solamente debe de ser cortada una vez, como vienen a ser el ejemplo 1 y el ejemplo 4. ¿Sí? Entonces queda clara la prueba de la línea vertical cuando tienen una gráfica. ¿O tienen alguna duda con eso? Sí queda clara, profe. ¿Sí? Entonces, o sea, otra vez, para entender esto a la perfección, se trata de usar muchísima lógica, entender lo que estamos haciendo, entender los conceptos. Fíjense que no hemos hecho cálculos el día de hoy, no hemos hecho ningún procedimiento. O sea, y eso es lo que choca, lo que a veces le cuesta mucho al estudiante en el curso de Matemáticas 4. Ustedes vienen casadísimos de hacer procedimientos en Mate 1, en Mate 2 y en Mate 3. Y de repente llegan a Mate 4 y te dicen, pausa, olvídate un momento de los procedimientos y empieza a entender lo que estás haciendo. Entonces ese cambio del estilo es lo que convierte en algo más complicado. Para finalizar la clase, les voy a pedir que vayan leyendo las siguientes páginas, ¿sí? Las siguientes páginas son una clasificación de funciones. Resulta que las funciones se pueden clasificar y dependiendo el tipo de clasificación que cumple la función, para ciertos tipos de funciones existen procedimientos o existen definiciones de cuáles son sus rangos y cuáles son sus dominios. Entonces, para que no tengan que estar viendo problema por problema, lo más cómodo siempre es hacer una clasificación y todas las que caen en el mismo tipo de clasificación de funciones se les aplican los mismos procedimientos. Y acá Marcos Daniel ya anda, ¿cómo se llama? Ya anda ventilando acá su triste historia. Pero pues sí, no quiero que se les olviden los procedimientos, que no se malentienda. Los procedimientos, aprenderlos a utilizar es útil. Pero hay dos tipos de matemáticas. Hay tipos de matemáticas que son procedimentales, donde ustedes van siguiendo los pasos y si siguen los pasos jamás se equivocarán. Y ustedes están entrando a un mundo de las matemáticas donde hay que analizar y pensar. A esta área de la matemática, de hecho, se le conoce como análisis, ¿sí? Y a mi gusto es una de las áreas más bonitas y asquerosamente difíciles que hay. ¿Por qué? Porque hay que pensar. Hay que analizar, hay que digerir. Y es algo que, o sea, ustedes pueden saber y entender todo lo que yo sé. Sí, nada más necesitan tiempo para digerir, para practicar. La diferencia a lo mejor de ustedes a mí es que yo decidí invertir 11 años de mi vida en hacerme experto en este tipo de cosas. Pero no son cosas inalcanzables, eso es lo que quiero que noten. No tienen que ser expertos como yo, ustedes van a ser expertos en lo que a ustedes les gusta, ¿sí? Pero lo que nunca quiero que pierdan de perspectiva es que anden diciendo que esto es difícil. Más bien, no están acostumbrados a hacerlo. Y ahí podemos hablar de la dificultad. Bueno, entonces vamos a darle una repasada así muy acelerada
les voy a pedir que aquí desde donde empieza en funciones especiales se pongan a leer. De hecho, todo el libro váyanlo leyendo metódicamente, ¿sí? Vayan leyendo, estudiando el libro. Y ¿cuál sería así como el trabajo? Pues si encuentran una palabra, un símbolo que no saben qué significa, pues tienen que preguntar qué significa. ¿Sí? Entonces, vamos con las funciones más sencillas que se llaman funciones constantes. Las funciones constantes son funciones donde siempre van a tener una estructura como esta. Vamos a abrir otro. Entonces, aquí para ser claros, voy a escribir f de x, voy a representar la función. Entonces, las funciones constantes siempre son iguales a un número. Ejemplos de funciones constantes: f de x igual a 1, f de x igual a menos 5, f de x igual a 0, f de x igual a pi. O sea, a final de cuentas, pi es un número, vale 3.1415, más que no quiere salir. Ahí está. F de x igual a raíz de 2, que es a final de cuentas otro número. F de x igual a 2.7389 y un montón de números. Entonces las funciones constantes son todas las funciones que son igual a un número, y sus gráficas son una línea horizontal que atraviesa el valor. Por ejemplo, aquí cuentan los cuadritos, tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces esta es la función f igual a 4. ¿Sí? Entonces esta gráfica en amarillo es simple y sencillamente la función f igual a 4. Entonces, todas las funciones constantes son líneas horizontales. La gráfica de esta sería una línea horizontal que atraviesa en el 1. La gráfica f de x igual a 0 sería el eje x horizontal, coloreado de color azul. Por ejemplo, f de x igual a 2.76, bueno, buscan el 2.76 y una línea horizontal. Las funciones constantes, su dominio siempre son todos los números reales. O sea, vean que la gráfica va de izquierda a derecha sin detenerse. Y su rango o su valor de salida siempre es el mismo, y es el punto que atraviesan. Entonces el rango de esta función sería 4, el rango de esta función sería 1, el rango de esta función sería menos 5, el rango de esta función sería 0, el rango de esta función sería pi, el rango de esta función sería raíz de 2, que creo que es 1.4142 y más decimales, y el rango de esta función sería 2.7689542112. Entonces vean que si identifican que se trata de funciones constantes, su dominio siempre son todos los números reales y su rango siempre es el valor al cual están igualados. Y entonces ya encontramos un procedimiento para, cuando ustedes identifiquen a la función constante, conocer su rango y su dominio. No sé si hay alguna duda de esto de la función constante. Profe, ¿Sí? la parte de abajo, ¿cómo? ¿Es lo mismo que acaba de explicar? Sí, sí, esto que está escrito aquí te dice que el dominio de la función constante, por eso le ponen d subíndice constante, es igual a todos los números reales, y el rango o en este caso el rango, que es lo que me interesa, ¿sí? O la imagen de la función, son a lo que está igualada la función. Entonces aquí te ponen f de x igual a b, atraviesa aquí en el valor b, entonces su valor es b. ¿Más o menos, Carla, o no? No, sí, ya, profe, gracias. ¿Sí? Y aquí la b, en los ejemplos que les puse, la b puede valer 1, puede valer menos 5, puede valer 0, pi, o cualquier valor que a ustedes se les ocurra, y lo único que va pasando es, si vale más, corta más arriba, si vale menos, pues corta más abajo. Después, acá ya les ponen más ejemplos de figuras constantes. Esta es f de x igual a 0, esta es f de x igual a menos 3, y esta es f de x igual a 3. ¿Sí? El dominio de todas son los números reales, y los rangos, aquí sería pues menos 3, aquí sería 0, y aquí sería 3. Ahora, siguiente tipo de función, la función identidad. La función identidad es
f de x es igual a x. Se les llama esta función identidad porque lo que tú metas de valor de entrada es el valor de salida. ¿Sí? Entonces es una función inyectiva, nomás le toca 1 a 1 y está representada por esta línea recta que tiene una inclinación de 45 grados. ¿Sí? Entonces al 0 le toca el 0, al 1 le toca el 1, al 2 le toca el 2, al 4 le toca el 4, al 20 le toca el 20. ¿Sí? Entonces es una función muy sencilla y conforme vayamos avanzando la vamos a ir utilizando o nos va a ir saliendo como resultado. La función identidad, su dominio son todos los números reales. Es decir, no tiene ninguna restricción en la x. Y como su valor de salida tiene que ser igual a su valor de entrada, pues todo su rango y su dominio son los números reales. ¿Sí? Entonces, ¿queda clara cuál es la función identidad? Profe. ¿Sí? Bueno, entonces, antes de seguir aquí a la función de valor absoluto, porque necesitamos ver aquí un poco de notación, vamos a acabar de explicar unas que se llaman todas funciones lineales. Entonces, la función constante, la función identidad, son ejemplos particulares, vamos a abrir otro editor, de funciones lineales. Las funciones lineales son gráficas de líneas rectas. Entonces, si ustedes ven una gráfica y es una línea recta, así sin deformarse, sin cambiar de orientación, se trata de una función lineal. Y todas las funciones lineales obedecen esta fórmula. F de x es igual a m por x más b, donde a m de su curso de matemáticas 3 le llamaban la pendiente y donde a b le llamaban la ordenada al origen. ¿Sí se acuerdan que usaban esta fórmula para saber las ecuaciones de algunas rectas cuando les daban estos dos datos? Sí, Entonces, profe. todas esas son las funciones lineales. Por ejemplo, cuando m es igual a 0 y b es igual a cualquier número, obtenemos la función constante. Y para la función identidad resulta que m es igual a 1 y que la b es igual a 0. Conforme ustedes me vayan dando distintos valores de m y de b, vamos dibujando o vamos obteniendo las distintas rectas, es decir, las distintas funciones lineales. Entonces vamos a abrir GeoGebra para ver muchos ejemplos de cómo funciona esto. Nos dejen que cargue esto. Entonces esto lo podemos escribir como y es igual a, por ejemplo, 2x más 3. Entonces, si ustedes van cambiando los valores 2 y 3 por los distintos valores que se les puedan ir ocurriendo, van a ver que se siguen dibujando rectas. Por ejemplo, aquí ya nos quedó otra recta dibujada. Lo que les decía, si aquí le pongo 1 y aquí le pongo 0, aquí me queda la recta identidad o la función identidad. Si yo le empiezo aquí a sumar o restar números, la voy moviendo de lugar, ¿sí? Entonces, jugando con el valor m y con el valor b, ustedes obtienen todas las funciones lineales, ¿sí? Entonces, cualquier dibujo de línea recta es una función lineal. Y los valores importantes aquí a considerar son la m y la b. M y b son valores fijos, no son variables de la función. Se pone m y b como para que ustedes piensen que lo pueden sustituir por cualquier número, por cualquier cantidad de números fijos. Incluso miren, se pueden escribir cosas complicadas como esta. Y no deja de ser una línea recta. Aquí m vale raíz de 2 y aquí la ordenada al origen vale menos pi. Y vean, aquí la fórmula la voltean a ver y se ve fea, pero es una línea recta. ¿Sí? Entonces todas las líneas rectas vienen, o funciones lineales vienen representadas por esa fórmula, por
la fórmula de la línea recta. Y lo único nuevo que aquí le agregamos es que ustedes la aprendieron así, pero como es una función, pues bueno, le pongo f de x. Es decir, quiere decir que la x va a estar variando, puede tomar muchos valores, y como m y b no están aquí en el paréntesis, quiere decir que m y b tienen que tener un valor fijo que nunca cambie, ¿sí? Y ya dependiendo del valor fijo que vayamos tomando, pues es la recta que se les va a ir dibujando. ¿Hay alguna duda con las funciones lineales, cuyos casos especiales son la función identidad y la función constante? No, profe. Entonces vean, son cosas sencillas, hay que entenderlas. Y con esto termino la clase. El valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto vamos a explicarlo por separado. Antes de ponernos a ver el ejemplo de funciones que tienen valor absoluto y todo eso, o inecuaciones o desigualdades para retomarlo, vamos a explicar qué significa el valor absoluto. O sea, aquí es cuando es muy útil o muy valioso recordar un procedimiento. Entonces, esto significa, o lo pueden leer como el valor absoluto de x. Entonces, esto es el valor absoluto de x. A ustedes les enseñaron, digamos, que el valor absoluto es una operación que de alguna manera convierte al número que tú tienes adentro en una cantidad positiva. Normalmente la aprenden así, ¿no? El valor absoluto de 2, pues es 2. El valor absoluto, por ejemplo, de menos 8, pues deberá... perdón. Ahí está. El valor absoluto de menos 8, pues deberá de ser 8. ¿Sí? Y ustedes se lo aprenden así de memoria, pero resulta que hay un procedimiento para calcular el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto se define. Cuando vean un símbolo de igual con 3 rayitas, significa se define. Tomar la cantidad x, elevarla al cuadrado y sacarle raíz cuadrada. Entonces, cuando les pidan sacar el valor absoluto de un número, que también en física les llamamos la norma, ¿sí? O en algunas otras áreas de la matemática, en lugar de decir valor absoluto, aquí esto lo dirían como la norma de x. Vamos a escribirlo para que no se nos olvide. ¿Sí? Se puede decir de esas dos maneras. Tomas la cantidad, elevas al cuadrado y le sacas raíz cuadrada. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que ustedes estuvieron haciendo pero no sabían es que cuando tienen un valor absoluto estaban haciendo ese cálculo. Y si ustedes ese cálculo lo empiezan a hacer poco a poco, pues bueno, 2 al cuadrado da 4, la raíz cuadrada de 4 les da 2. Y mucho ojo, aquí no va el más menos, solamente va la raíz positiva. Y de manera bastante análoga, lo que ustedes estaban haciendo por acá. Por eso les digo, de repente el procedimiento te puede sacar de un apuro para entender mejor las cosas. Significa sacar 8 por 8 es 64, raíz cuadrada de 64, te da el 8. Entonces, y bueno, aquí nada más debo de tener cuidado, porque no era 8, era menos 8, ¿sí? Entonces, menos por menos se hace más, 8 por 8 se hace 64, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que hay que aprender de que es un valor absoluto. Entonces, ya que les pido hacer el valor absoluto, la función de valor absoluto, que sería esta, que si se fijan es muy parecida a la función identidad, significa que para hacer este cálculo ustedes van sustituyendo los números aquí y van a ir obteniendo ¿cómo se llama? Distintos resultados, y pueden hacer una tablita y de la tablita pueden hacer una gráfica. Entonces, cuando ustedes hacen la función de valor absoluto y van sustituyendo números positivos, les da la parte positiva de la identidad. Y cuando van sustituyendo los números negativos, les da un reflejo. Es decir, al menos 2 le toca el 2, al menos 4 le toca el 4, al menos 6 le toca el más 6. El dominio de la función valor absoluto son todos los números reales
pero su valor de salida solo son números positivos. ¿Sí? Es decir, el rango tienen que ser números positivos, y una manera alternativa de escribirla es con esta notación que se llama función por partes. O sea, quiere decir que van a utilizar el valor menos x cuando la x sea negativa, y van a utilizar el valor x cuando cuando el valor de entrada sea positivo. O sea, si ustedes meten un número positivo, obtienen un número positivo, que es la parte derecha de la gráfica. Si ustedes sustituyen un valor negativo, entonces van a calcular el negativo del negativo. ¿Cuánto da el negativo del negativo? Pues da positivo. Entonces por eso esta gráfica se voltea hacia acá. Entonces ahí detengo la clase, aquí detengo el video.